Les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar conectados hoy con nosotros. Agradecemos especialmente al abogado Juan José Vides, director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, por esta iniciativa tan interesante. También quiero agradecer especialmente a la señora Elisa Vivas, directora de la Escuela Aduanera de Honduras. Y quiero presentarles a Margarita Libby, que es la facilitadora que hoy nos va a hablar sobre los nuevos Incoterms 2020. Para introducir a Margarita, les quiero contar que ella es especialista senior del sector de integración y comercio del BID, es coordinadora regional y jefe de equipo de las operaciones de préstamo y de cooperación técnica para América Central de nuestro sector. Es conciliadora y negociadora autorizada con más de 10 certificaciones internacionales. Es egresada del programa Emerging Women Leaders del BID. Tiene más de 35 años de experiencia en el área privada y de apoyo al sector público en América Latina y el Caribe, en las áreas de facilitación comercial, de logística, gestión de riesgo, ventanilla única y gestión coordinada de fronteras. En el año 2018, Margarita fue honrada con un aula que lleva su nombre en el Centro de Comercio Exterior de Puebla, en México, y también recibió el Premio a la Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo en 2019. Muchas gracias y le damos la palabra a Margarita. Los dejo con ellas. Primero la palabra al doctor Vives para que nos salude. Tal vez, me encantaría. Sí, saludos a todos. Y creo que esto es, gracias Margarita, gracias Verónica, creo que esto es, y al equipo del BID, creo que esto es algo muy importante, más que todo ahorita que estamos evolucionando con todo el tema de la pandemia, ¿no? O sea, tratamos de avanzar en cuestiones de informática para poder mejorar nuestros sistemas y, como les decía, la importancia de tener estos Incoterms al día y de conocer bien cómo se hacen esos juegos, esos negocios jurídicos entre las empresas, apoya bastante esa visualización de que la Agencia Aduanera de Honduras pueda tener ese alcance. Y eso a todos tener una mejor objetividad cuando tratemos del tema de ver cuando se hace la declaración de los bienes. Entonces yo les agradezco profundamente sobre espero que hayan más talleres como estos. Y como les decía, sí me interesa bastante por el tema de que estamos avanzando en un comité aduanero y muchos estamos en el tema de cómo regulamos nosotros el tema de Incoterms en cuestiones internacionales con los negocios de los demás sin perjudicar las legislaciones de cada uno, y creo que esto es un buen paso para dar inicio a que nos vayamos empapando de todo. Nuevamente, gracias a ustedes y con mucho gusto y con mucha alegría recibo este taller con ustedes, junto con ustedes. Gracias Margarita y gracias Verónica. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias doctor. Y la verdad es que es un gustazo, un honor tenerlo por acá. Y sin más ni más vamos a hacer a lo que vinimos, y es básicamente comenzar a explorar los términos de comercio internacional Incoterms, mejor conocidos como Incoterms, que son proclamados por la Cámara de Comercio Internacional. Un poquito de historia de los Incoterms vamos a ver, pero también quiero decirles que los Incoterms existen, y el primero, que todavía persiste al día de hoy, el FOB, en 1821 se creó por las Cortes inglesas, o sea que esto es algo que siempre se ha tratado de regular, que siempre se ha tratado de articular para que sean los términos más transparentes y más acotados a lo que las partes necesitan. Entonces, vamos a ir explorando un poquito que hay un marco internacional, y ese marco internacional que existe tiene que ver, por supuesto, con la Convención de Viena de Compraventa de Mercancías. El Incoterm es una cláusula del contrato de compraventa de mercancías, es decir, no es el universo. El Incoterm solo nos asoma a un pedacito de una transacción comercial entre un comprador y un vendedor en una transacción internacional. Y recordemos que la transacción internacional proviene de que haya dos sujetos físicos o empresariales, ¿verdad?, jurídicos, en dos territorios políticos. Cuando los sujetos están en el mismo territorio político, pues evidentemente es una compraventa normal, pero no una compraventa internacional.
La Cámara de Comercio Internacional existe hace muchísimos, más de un siglo, con la intención justamente de regular entre privados, lo que quiere decir que lo que estima la Cámara de Comercio Internacional no es una obligación, pero sí una perfecta referencia de una buena práctica en materia jurídica y de arbitraje cuando existen diferencias entre las partes. En este sentido, si dijimos que el Incoterm es un pedacito de aquello, ¿verdad? También decimos que hay otro pedacito de la cláusula o del contrato completo, ¿verdad? Incoterms, hay otro pedazo que es el contrato de transporte que tiene su regulación y tiene también su asociación por sí misma con buenas prácticas internacionales que, aunque son buenas prácticas internacionales, no son obligatorias. Eso es una cosa muy importante. La obligación proviene de que dos partes acuerden una cosa. En ese momento, para ambas partes se va a convertir en obligatoria. Y después hay otra porción importantísima que tiene la Carta de Compraventa Internacional y son los créditos documentarios. Bien, entonces recuerden, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con las prácticas privadas que son generalmente aceptadas por las legislaciones locales como referencia de cuáles fueron las circunstancias en las cuales se llevó a cabo una transacción comercial. Pero no son legalmente obligatorias para cada país. Bien, con este marco, recordemos que el comercio genera compromisos y obligaciones, como ya lo vimos, de hacer y enviar, hacer un producto y enviarlo. Ahí hay transporte, ¿cómo lo voy a enviar? ¿Hasta dónde lo voy a enviar? De eso se tratan las Incoterms. De pagar. Las Incoterms dicen que debe de haber un pago, o no dicen que debe haber un pago. Presuponen que debe haber un pago, pero ¿quién dice que debe haber un pago? La compraventa internacional, la orden de compra. ¿Y cómo se debe hacer ese pago? Bueno, lo dice la orden de compra también y viene un tercero al momento, y ese tercero son los bancos normalmente, o un instrumento de pago específico que muchas veces, la mayoría, son bancos. Y en algunas ocasiones se hace por trueque. Bien. Hay delimitaciones geográficas también porque necesitamos saber en dónde empieza y dónde termina una obligación. Si yo les digo que yo me encargo de cargar algo y pagar el transporte, pero después de que yo les cargo la mercancía, ya no es mi responsabilidad, ya el riesgo es de ustedes, ustedes van a decir, pero qué raro. Bueno, pero es que está en el contrato de compra-venta, proviene de un Incoterm y se vale. A menos que en el contrato de compra-venta se pueda especificar una cosa distinta y eso lo vamos a ver en un momento. Hay delimitaciones de marca y propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Si recordamos incluso en los convenios que tienen que ver con OMC de propiedad intelectual y lo que hemos suscrito en acuerdos de libre comercio en la región centroamericana, pues básicamente hay personas, empresas, que tienen un derecho de propiedad intelectual y esto implica también a nivel de valor aduanero un canon que se paga por utilizar aquello que está bajo propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, todo eso también son obligaciones de respetar cuando se hace una transacción comercial internacional. También tenemos que ver con normas de origen, porque en la carta de compra-venta yo le digo, mándeme el certificado, porque si no me manda el certificado de origen de mercancías, por ejemplo, algo que viene de México a El Salvador, yo no puedo, digámoslo así, pedir una exención de pagar los derechos arancelarios a la importación, que sabemos que como es en escalada, también nos impacta en los impuestos nacionales. Pero yo tengo que decirle en mi carta de navegación de la transacción comercial, la orden de compra, cómo estuvo la cosa. Esa es la radiografía, la partitura, la que tiene toda la información que no tienen los Incoterms. Por supuesto, normas de calidad y medida. Resulta que hay una relación de un reclamo entre dos sujetos en un Incoterm que solo se perfecciona, es decir, solo se paga si se comprueba que las mercancías que se perdieron eran las mercancías que se habían pedido. ¿Bien? Entonces es importante saber esta relación que se encuentra en un Incoterm, pero que hay otras instancias en donde ambas partes pueden comprobarlo.
Por supuesto, lo que tiene que ser con protección fitosanitaria. Imagínense que les manden melocotones de Chile y no les mandan el certificado fitosanitario. Pues no puede entrar. Pero eso tengo que decirlo yo en la orden de compra. El Incoterm no le sirve para nada en ese sentido. Es en la orden de compra. Bien, recordemos estos términos. Arancel, que es un cobro determinado, ¿verdad? Usualmente es porcentual, a veces es fijo, es un monto fijo, 2, 3 dólares, 50 centavos, y a veces es porcentual sobre la base que ustedes calculan. El sistema armonizado, que lo conocemos, es a 6 dígitos y cada región del mundo y cada país le va poniendo más dígitos. Por ejemplo, hay países donde hay 8, hay países donde hay 10 y hay países donde hay 12 y hasta 14. Y ustedes me van a preguntar, ¿y para qué? Bueno, porque los países, muchas veces, los 6 primeros dígitos que son iguales en todo el mundo, es decir, los animales vivos, el 0101, siempre van a ser los mismos en el resto de todos los países, pero yo le voy agregando aquello. Son razones muchas veces estadísticas y otras veces razones tributarias. Por eso es que a veces decimos que algo que en un envase de un galón no paga X impuestos, o sea, paga un DAI de menos, pero algo que viene en un envase de 50 mililitros sí paga derechos arancelarios, por ejemplo. El caso de la nomenclatura es esta codificación organizada que tenemos en el sistema armonizado que va desde los animales vivos hasta los últimos capítulos, ¿verdad? Que tienen que ver con mayor tecnología. De las formas primarias, materias primas, y siguen modificándose hasta llegar a cuestiones súper sofisticadas, hasta seguramente si quisiéramos clasificar el transbordador que se fue hace poco, lo clasificamos, ¿bien? Porque es que constantemente va incluyendo más de las mercancías que se van generando, ¿bien? Los derechos arancelarios a la importación son los que nosotros conocemos como el DAI, derechos arancelarios a la importación, que solamente tiene que pagar un sujeto que hace ingresar una mercancía a un país de forma definitiva. Fíjense que cuando ese ingreso se hace de forma temporal, no hay derechos, es un régimen suspensivo. Que cuando esa mercancía se ingresa a una zona franca o a una zona de perfeccionamiento activo, no hay derechos, hay suspensivos de derechos. Si se incumple los preceptos de suspensión, hay que pagar, ahí sí que no se quitan. Bien, esos son los derechos arancelarios de la importación. Solamente cuando están en ciertas condiciones, ustedes los tienen que pagar. Pero los impuestos nos tocan pagarlos a todos. ¿Cuál es la diferencia a nivel aduanero? Bueno, lo que se llama el hecho generador. El hecho generador en aduanas es la aceptación de la declaración aduanera. El hecho generador, cuando usted va y se compra un televisor en la tienda, es que usted hizo la compra. ¿Bien? Entonces es importante que sepamos que los DAI solo son a la importación, como su nombre lo dice, y los impuestos pueden ser de carácter general. Claro que pueden haber impuestos exclusivos de la importación si cada país así lo determina, ¿eh? No, lo que estoy diciendo no es una regla, es más o menos como estamos organizados en la región. Bien, les voy a decir, porque para poder juzgar al otro, uno se tiene que poner dicen que se tiene que poner en los zapatos del otro, recuerden que es una cosa importantísima, eso es una regla en la vida. Entonces, ustedes tienen que meterse en la cabeza del comprador, que al final va a ser al que ustedes le van a ir a cobrar los derechos arancelarios e impuestos, para saber qué es lo que él quería representar en esa orden de compra. Entonces el comprador dice, yo estoy comprando de la mejor manera, es decir, a granel o individualmente, o fraccionando envíos, o no, estoy pagando el mejor precio que puedo pagar, o podría beneficiarme de una compra, por ejemplo, en mayor cantidad y me dan un descuento por cantidad, o un descuento por pronto pago porque pagué primero y después me vino la mercancía. Estoy pagando de la mejor forma al mejor plazo. ¿Será cierto que si pago en una moneda que es más fuerte que la mía, o sea, cuando la mía se debilita, cada vez voy a tener que poner más dinero del mío para una unidad monetaria del otro? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues simplemente que quizás me conviene más pagar de contado, porque quizás se me devalúe mi moneda y termine yo pagando más de lo que creía.
Ese tipo de detalles son las cosas que piensa un comprador. Bueno, el equipo del comprador, ¿no? Estoy cubriendo el riesgo de pérdida adecuadamente. Esto es básico, porque el riesgo no tiene que ver directamente con seguro, aunque sí lo incluye. ¿Qué quiere decir eso? Si yo salgo a la calle un día lluvioso, y no está lloviendo en ese momento, pero va a llover, ¿tengo riesgo de mojarme? Sí, probablemente. Entonces, ¿cómo agarro ese riesgo y lo minimizo? Pues entonces me llevo una sombrilla, ¿ok? Pero, ¿qué riesgo tengo yo de empaparme en la calle si no salgo de mi casa el día que llueve? Ninguno, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, no tengo por qué comprar un seguro. Es una acción completamente voluntaria. Si la ley exige un seguro, eso es otra cosa. Como los taxistas, que la ley les exige un seguro contra todo riesgo y por daños a terceros con los pasajeros que lleguen. ¿Por qué? Porque su negocio es ese. Los camiones que traen las mercancías, que transitan nuestras mercancías, tienen que pagar un seguro porque podrían golpear a alguna persona o una propiedad u otro camión en el trayecto. El camión, no la mercancía. Ojo, hay una diferencia muy grande entre asegurar la unidad de transporte o la mercancía. Entonces usted siempre quiere que su unidad de transporte, si es un conductor, esté asegurada. Pero yo podría decir que si lo que yo voy a traer son varillas de hierro, caramba, ¿qué le puede pasar a que yo no voy a asegurar aquello? ¿Ok? Porque la experiencia me demuestra que nunca se me pierden. Un caso clásico son los señores de los autos de renta, que a nivel centroamericano hace muchos años hizo un estudio y se determinó que la incidencia de golpes o de daños a los vehículos era tan baja que no valía la pena pagar un seguro. Era mejor lo que pagaban de seguro anualmente, meterlo en una cuenta, dejarlo ahí, y si había un evento, pagar el evento completo. ¿Ven? Hay mil formas de abordar el tema de los seguros. Bien, otra cosa importante, ¿estoy utilizando el transporte más rápido? Claro que si yo ya pagué, lo que quiero es que me llegue ayer la mercancía. Pero ¿qué pasa si yo me he pagado y yo voy a pagar contra la entrega? Y no me urge. Vaya, contráteme un transporte que sea exactamente un periplo alrededor del mundo y que me llegue en 3 meses. No me importa si mi mercancía no se daña, mejor, porque yo ya sé que viene, cuento con ella, sé más o menos cuándo viene, pero realmente no me urge, ¿no? Entonces, estas cosas son las que se pregunta un comprador. Bien, un poquito de historia, como les dije, las Incoterms se han modificado 10 veces, datan de 1919 y la última modificación fue en el año 2020, o sea, en el que estamos. Se liberó el año pasado, pero empezó a regir este año. Y cuando digo regir, para los privados, no porque sea obligatoria, no porque venga en una ley. Una cosa importante, hay varias, pero una cosa importantísima de decir es que las Incoterms no tratan el asunto de la propiedad o el dominio de una mercancía. ¿Qué me da la propiedad de una mercancía? En nuestro caso, el conocimiento del embarque, el BL, me da la propiedad. Si yo soy el que aparezco ahí como consignatario, soy el propietario de aquello. ¿Pero qué es el dominio? Bueno, el dominio es cuando ya yo puedo disponer de esa mercancía. Si hay una mercancía que está en un depósito aduanero en Honduras, que entró por Puerto Cortés, llegó a Tegucigalpa y ahí está, ¿yo tengo el dominio de esa mercancía? No. Lo voy a tener una vez que yo pague los derechos arancelarios y los impuestos. Cuando cumpla los trámites legales y si aquello tiene un permiso para importar, cuando yo compruebe que ese permiso ya me lo dieron. Si aquello tiene un fitosanitario incluido, pues entonces que yo traje el fitosanitario de afuera y que me hicieron una inspección adentro. Allí yo paso de ser a tener la propiedad a tener el dominio de la mercancía, es decir, ya la puedo sacar. Una vez que yo ya la saqué, es mía. Ahora, recuerden que la legislación, incluyendo la de Honduras, tiene un plazo para poder modificar la obligación aduanera. Lo que quiere decir que si la legislación dice hasta 4 años después de haber aceptado la declaración, se puede modificar. Teóricamente hablando, yo debería pensar que dentro de 4 años yo voy a decir, esto es mío, y esto me costó lo que me costó. Porque ya quedó en firme esa obligación. Porque ya murió, acabó el plazo de la administración para poder iniciarme un proceso. Entonces, simplemente la obligación aduanera terminó. Otra cosa
que sí especifican, en este caso, las Incoterms, es que tienen un valor de obligación entre las partes con lo que aquello indique. Por ejemplo, si hay un Incoterm que dice, por ejemplo, ex fábrica, que yo como vendedora no tengo la obligación de cargarle a usted. Yo le digo, ahí está, en el andén, usted va a ver cómo la carga. Pero si yo le digo a usted como vendedora, bueno, si quiere yo se la cargo, pero sin compromiso, ¿eh? O sea, si se cae del andén al camión o si la estiban mal y se daña, usted me contrató ex fábrica. Yo le estoy haciendo un favor, no estoy asumiendo su riesgo. ¿Vieron? Entonces, ahora veremos cuál es la diferencia entre yo le entrego y yo termino mi riesgo, porque esa es una diferencia importantísima que ustedes tienen que saber. Bien, por eso es que yo tengo que determinar exactamente el punto de entrega, precisamente por eso. Y ahorita lo vamos a ver. Bien. Importantísimo. Todo gasto que el vendedor soporte en nombre del comprador se traslada al comprador, aunque no esté incluido en el Incoterm. Vean el ejemplo que les acabo de dar. Si yo como vendedora les ofrezco que la cargo y yo contrato una cuadrilla para cargarla, ¿ustedes creen que yo no se los voy a meter en el precio? ¿Ustedes creen que yo no voy a tener, o al menos en una línea de factura, que yo contraté y pagué eso? Porque yo le tengo que transferir a usted un gasto que usted me pidió que no me tocaba a mí, porque el Incoterm decía que no me tocaba a mí. Y eso reviste importancia cuando estamos viendo y construyendo el valor de transacción para cobrar los derechos arancelarios e impuestos. En todos los casos, vean qué interesante, el vendedor tiene que dar asistencia al comprador para obtener su prueba de entrega o su BL. ¿Qué es la prueba de entrega? Yo tengo que saber que aquello salió del lugar o del puerto de exportación o del aeropuerto de exportación o de la fábrica del país exportador, etc. Yo tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, recuerden, el pago que un banco da está ligado a una prueba de que eso llegó. Y a una cosa más importante, todos los documentos que yo doy para probar la entrega deben ser documentos vivos, documentos que sean negociables. Los BLs tienen copias que dicen copia no negociable, así atravesado y en rojo. Eso no sirve. Eso no sirve para una prueba de entrega, porque con eso usted no puede comprobar la propiedad de la mercancía que era tan importante para después obtener el dominio. Bien, eso es sumamente importante. También otra cosa que tiene que dar el CLSD, que es el Shipper Export Declaration, es básicamente la ayuda, el auxilio. Por ejemplo, si el comprador no tiene un embarcador en el país de exportación, va a tener que pagarle al vendedor, mira, por favor, haceme vos la póliza de exportación, porque yo no tengo a nadie que me lo haga. Pero eso sí, yo me encargo de pagarte, de resarcir estos costos. Y el seguro, que es súper importante decirlo, el seguro que se paga siempre es el mínimo, con una excepción que ahora vamos a ver en un momento, cuando veamos las Incoterms una por una. Entonces, en suma, hay solo 4 grandes problemas que las Incoterms involucran en una transacción comercial. La entrega de la mercancía. ¿Cuándo y a quién se la entrega? La transferencia del riesgo. ¿Cuándo ya esto deja de ser mi problema? La distribución de los gastos. ¿Quién paga qué? ¿Y quién hace los trámites documentarios? Cualquier otra cosa que no sean estas 4 cosas, colegas, cualquier otra cosa está en la orden de compra-venta internacional, según la Convención de Viena de Compra-Venta de Mercancías. Entonces, acuérdense, ¿dónde entrego? ¿Dónde transfiero el riesgo? Los gastos, ¿dónde se distribuyen? Y los trámites documentales. ¿Y por qué esto es muy importante para los colegas que hacen valor aduanero y para poder ver una factura adecuadamente? Bueno, es muy importante porque si yo digo que yo voy a entregar, por ejemplo, en la fábrica, ex fábrica, ahí entregué, o FCA en la fábrica, y resulta que me presentan junto a la factura el precio de la mercancía y me presentan un BL
que corta, por decirles algo, en Miami, y aquella mercancía salió de Carolina del Norte, hay un flete interno que no me están declarando. Me falta plata en ese valor de transacción y tengo que ajustar ese valor. Por eso es que es importante ver el Incoterm. Los inconvenientes reales ya los vimos, pesos más, pesos menos, que no tratan la transmisión de la propiedad de la mercancía y de los derechos reales. Es decir, si por ejemplo alguien me debe dinero a mí y me dice, te pago con una mercancía que viene, te la paso a vos, te la transfiero a vos, yo te la endoso y con eso te pago. Bueno, pero el Incoterm no va a ponerse a ver qué es lo que debe quién, eso no le toca a los Incoterm. ¿Okay? Eso ya son otras cosas que tienen que ver con otras transacciones entre privados, que no tratan. Tampoco solucionan el incumplimiento de contrato y sus consecuencias. Las Incoterms, en realidad, ¿verdad?, como forman parte de un contrato de compraventa, y ese contrato de compraventa, como todos los contratos, tiene que tener al final una cláusula de solución de controversia, eso es lo que les va a solucionar a ustedes los incumplimientos. Sin embargo, si yo no tengo contrato de compraventa y solamente digo, deme tal Incoterm, y no me cumplen, yo podría ir a la Cámara de Comercio Internacional y decir, yo pacté este Incoterm, no pedí nada más, solo esto, y no me cumplieron. No me cumplió el vendedor. Entonces lo vengo ahí a demandar, o lo que quiero es hacer una conciliación. Tampoco estipulan la concreción del pago. Fíjense que la Incoterm no tiene nada que ver con que un sujeto comprador le pague a un sujeto vendedor. Nada que ver. No le toca al contrato de compraventa. Y tampoco tratan la situación de la mercancía en sí misma. Es decir, no tratan si la mercancía viene dañada o no, no tratan de la mercancía era la que yo pedí o no, o tiene la calidad que yo quería o no, o tiene el tamaño que yo pedí. No, eso no tiene nada que ver con Incoterms. Eso está en directamente el contrato de compraventa. Entonces, las Incoterms se pueden aplicar tanto a transacciones internacionales como a transacciones nacionales. Se pueden aplicar al comercio electrónico también, porque comercio electrónico no solamente son intangibles, sino también son bienes. Yo podría pedirle, difícilmente le puedo pedir a Amazon que me venda en Incoterm tal, pero teóricamente Amazon siempre me vende FCA, libre en el transportista, porque me lo lleva a una bodega, porque se supone que yo tengo un casillero en otro lado, me lo lleva a esa bodega, entonces me lo entrega ahí. Ya vamos a ver por qué me vende FCA. ¿Okay? ¿Pueden añadirse obligaciones? Sí. Como les dije anteriormente, como es un contrato y el contrato es ley entre las partes, yo puedo añadirle o quitarle obligaciones. ¿Te tocaba cargar? Sí, pero yo tengo mi camión. No, yo lo hago. Déjame, yo llevo mi cuadrilla y mi camión y yo lo cargo, porque prefiero hacerlo yo y manipular yo todo esto. Por eso es que la frase ninguna obligación, cuando las Incoterms dicen lapidariamente, el vendedor no tiene ninguna obligación. No, espérate. No es tan cierto, porque si yo pacto otra cosa, ¿dónde? En el contrato de compraventa, puedo ampliar o limitar las obligaciones que se suponen los vendedores y compradores tienen en las Incoterms. Como hablaba, si es posible usarlas en el comercio electrónico sin ningún problema. Pero recuerden, esto de aquí para siempre, los Incoterms nunca van a reemplazar los términos contractuales que vienen en un contrato de compra-venta. Como les decía antes, el incumplimiento se reclama por la vía de la conciliación, tribunales o el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Pero debe de especificarse dónde se va a reclamar ese incumplimiento. Es decir, vamos a ir a la Cámara de Comercio de Honduras, o vamos a ir a la Cámara de Comercio de Nueva York, o la de Panamá, o la de París, o dónde. Debe de decirlo y la otra parte tiene que aceptarlo. ¿Cuál es el medio adecuado entonces para que otros aspectos queden pactados en firme? Ya lo vimos. Vimos la orden de compra, vimos el documento de transporte, vimos el instrumento de seguro, vimos el instrumento bancario y hay otro que se llama la garantía de almacenamiento también, que es una especie de seguro que toma un tercero, donde transferimos el riesgo. ¿Cuáles Incoterms tocan el tema de seguros? Solo dos. Y uno de ellos es marítimo. El CIF, costo, seguro y flete, hace referencia al seguro como una obligación del vendedor. Pero
solo se puede usar por medio marítimo. Entonces ustedes me van a decir que se les hizo un cortocircuito en la cabeza y dicen, pero espérate, pero entonces ¿por qué decimos que los impuestos aquí se pagan sobre el valor CIF? Bueno, porque estamos equivocados todos hace muchos años, porque los impuestos no se pagan sobre el valor CIF, se pagan sobre el valor ajustado de acuerdo al artículo 7º y en orden del artículo 8º, sin perjuicio del artículo 5º del GATT, que está también consagrado en nuestra legislación regional de valor aduanero y en las disposiciones locales. Nosotros pagamos los impuestos sobre la base imponible, que es el precio ajustado de acuerdo a todo lo que acabo de mencionar, no sobre el valor CIF. Porque de lo contrario, pues si quieren, pues dicen yo voy a pagar sobre el valor CIF, entonces yo les comienzo a reclamar de que por qué me está cobrando usted por otras cosas, porque me va a cobrar un canon de ajuste, porque me va a cobrar porque yo pago por una patente, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque solo me va a cobrar sobre los costos de guriflete. Y yo feliz como vendedora y como compradora, divino, o sea, comiencen a recaudar el 70% menos de lo que recaudan ahora, si hacen eso, ¿verdad? Y si a alguien se le ocurre decir, usted me indujo error, porque usted me dijo que yo solo le debía declarar el CIF, así que no me diga y me venga a hacer un ajuste posterior a la declaración aduanera, porque usted me dijo que era costo, seguro y flete, y CIF significa costo, seguro y flete, es decir, no incluye ningún otro costo ulterior a ese. Vean qué peligroso. Bien, el otro seguro que hace referencia, el otro Incoterm que hace referencia a un seguro es el SIP, que no incluye flete, pero bueno, es igual como un pagado hasta un sitio específico, ya lo vamos a ver en detalle, y aquí el vendedor está obligado a aportar este seguro. En los demás casos de todas las demás Incoterms, nunca un vendedor tiene por qué pagar seguro. Otra vez, recuerden, ninguna obligación. ¿Qué quiere decir? Que si un comprador se siente inseguro, va a pagar un seguro, pero no porque la Incoterm lo haya obligado. Bien, la responsabilidad de documentos en general. Vean qué interesante, los dos documentos que más les interesan a ustedes, la factura comercial y el documento del BL. Porque resulta que incluso hay una resolución de la aduana de Honduras que dice que si hay una duda del valor, debe el comprador de aportar la orden de compra. Muy buena resolución, porque recuerden, la orden de compra les va a revelar todo lo que no les dijo la factura, todo lo que no dice el BL, pero no la pueden pedir como un documento obligatorio, solamente si tienen duda razonable. Recuerden que ese es el disparador de que ustedes pidan más cosas. Bien, la validez de los documentos es lo que les decía, solo documentos negociables. ¿Pueden ser electrónicos los documentos? Sí, señores. Pueden no venir en papel. Bueno, pues tendrán, si la legislación del país exige que les presenten un documento, tendrán que imprimirlo y presentar ese documento. No hay otra. Pero hay países donde aceptan todos los documentos de manera electrónica. Para los que tienen problemas de conexión o algo así, pueden pulsar F5 para refrescar la pantalla y el audio. Y si siguen con problemas de audio, recuerden que estos videos se van a entregar a ustedes el próximo martes. Así que pueden repasar por ahí sin problema. Bien, la responsabilidad aduanera tiene que ver con tres cosas. La información de seguridad que ustedes necesiten. ¿Cuál es la información de seguridad? Pues la que pide la legislación, la factura, el BL. La lista de empaque no es obligatoria, pero si ustedes quieren, porque tienen dudas, para poder revisar mejor, en una inspección física, por ejemplo, preferiblemente que sean virtuales con escáner, pero si tienen que ser la física, tienen que ver a cuál caja van a ir, porque por ahí puede estar la duda. Entonces, pidan lo que necesiten en ese momento. Bien. De obligación, ambas partes deben proveer información de seguridad también. ¿Cuál es la información de seguridad de la aduana? Lo que acabo de mencionar. ¿Y cuál es la información de seguridad entre un vendedor y un comprador? El pago, podría ser. Pero también existe algo que se llama hoja de materiales, que es la forma de manipular la mercancía. Si se estima mal, o se pone al sol, o se pone cerca del agua, o se pone cerca de otra mercancía, puede explotar, dañar la otra, dañarse a sí misma, o sabe Dios qué. Por eso es que siempre un vendedor responsable y un comprador responsable piden la forma de manipular esa mercancía. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces
la legislación determina que hay 1 o 2 almacenes fiscales para poder tener mercancía peligrosa. Y si ustedes no saben que es una mercancía peligrosa, porque recuerden, todavía no les han dicho que la quieren desalmacenar, y quizá les tengan una descripción genérica en el manifiesto y puedan esconder que haya una peligrosidad inherente a la mercancía. Entonces es importante. De todos modos, existe lo que se llama el número IMO o el código IMO de la Organización Marítima Internacional, que dice cuando una mercancía es peligrosa, igual en la IATA, pero casos se han visto. Bien, esto es lo que tiene que tener la orden de compra o sí o sí. Miren todo lo que tiene la orden de compra: el número de pedido, nombre del comprador, del vendedor, las cantidades que se pactaron, si el envío fue único o fraccionado, muy importante porque la legislación de valor permite que bajo un precio específico puedan venir envíos fraccionados y si vienen dentro de un lapso específico, quiere decir que se consideran parte del mismo embarque. Si se pasan, no. ¿Por qué es importante esto? Porque si va a traer 10,000 unidades y hay un descuento por cantidad a partir de las 5,000 unidades, pues entonces, y un descuento del 20%, ustedes tienen que aceptar ese descuento. La pregunta es si lo van a aceptar en la última porción o lo van a aceptar desde la primera. Eso les queda de tarea. Bien, las cantidades pactadas que son importantes. ¿Por qué? Porque si hay un error, un typo, y digitaron 10,000 y solo vienen 100, ustedes van a decir, se robaron 900, ¿no? O 9,900. No. Bueno, pero si la orden de compra dice que realmente solo venían 100 y que alguien puso un 0 de más, hombre, pues entonces ya hallamos el problema acá. Ya hallamos la inconsistencia. El tipo de envío es importante, se los recuerdo, los modelos, la descripción, los descuentos, los pesos. Los pesos siempre deben ir unitarios y totales por línea y la totalidad en la factura. ¿Ok? Por supuesto, cuando hay una orden de compra máster, es decir, esta que les digo que dice, le entrego en enero una cantidad, en febrero otra, en marzo otra, etcétera. Esto está en la orden de compra. Y, por supuesto, el Incoterm, que vean de todos los datos que están ahí, el Incoterm solo es uno. ¿Vieron? Solo uno, el resto, todo lo demás está en esa orden de compra. No confundir un DDP, entregado de derechos pagados, no confundirlo, por favor, con un puerta a puerta. ¿Por qué? Porque un puerta a puerta es un término de transporte. Un DDP es un Incoterm. Son dos animales distintos de dos selvas diferentes, que aunque pueden coexistir y van a coexistir para perfeccionar el contrato de compraventa, tienen sus propios criterios y sus propias regulaciones y sus propios supuestos. Entonces, estos son términos de transporte: puerta a puerto, puerto a puerta, puerto a puerto, que se les puede confundir con un FOB tal, o con un DAT, que ahora vamos a ver en detalle. Bien, para leer esto que está acá, pongan atención de que lo que está más oscuro son las responsabilidades del vendedor y lo que está más clarito son las responsabilidades del comprador. Lo que quiere decir, si lo leemos adecuadamente, que en Exfábrica, que es el primero, Exworks, la responsabilidad del vendedor es diminuta. ¿Y dónde es mayor la responsabilidad del vendedor? En el DAP. Definitivamente es importante y es DDP, no es DAP. Pero bueno, después se los vamos a corregir para mandarles esta presentación. Pero bueno, en el DDP, de Delivery Duty Pay, es el mayor obligación que ustedes pueden encontrar para un vendedor. El vendedor siempre va a querer vender donde tenga la menor obligación y el comprador siempre va a querer comprar donde tenga la menor obligación. Pero bueno, para eso está la negociación. Los transportes a terceros. Hay cosas importantes aquí. Resulta que anteriormente en la versión del 2010 de la Incoterm se suponía que el vendedor subcontrataba a un transportista. Hoy en día el vendedor puede contratar
un transportista o encargarse con sus propios transportes. Vean qué interesante. Si el transportista es propiedad del vendedor, el vendedor puede cargarlo en su camión y enviarlo, que es mucho el caso en el Triángulo Norte. Por ejemplo, con Diana, que tiene sus transportes, Aceros de Guatemala, que tiene sus transportes, y otros más que tienen sus propios transportes. En ese sentido, tienen que, si es su propio transporte, igual les tienen que declarar un flete teórico, porque igual no se teletransporta la mercancía, debe haber un valor. Y si no existe, ustedes tienen que, científicamente hay métodos para saber, o también ustedes pueden tener listas que se van actualizando, ¿verdad? De cuánto están los fletes por tiempo, por fecha, por temporadas altas o temporadas bajas. Bien. Una cosa importante cuando hablamos de seguros es que en el 2010, las Incoterms del 2010, el CIF y el CIP, que vimos ahora, los dos tenían la obligación solamente de un 10%, ¿ok? Poner la cláusula C del Instituto de Londres. Cuando hablamos de seguro, el papá de los tomates es el Instituto de Londres, es el referente para todos, ¿ok? Cuando hablamos de transporte marítimo es la Organización Marítima Internacional, ¿bien? Cuando hablamos de Incoterms, es la Cámara de Comercio Internacional. Ven que todos tienen su organización y sus buenas prácticas y sus autorregulaciones de buenas prácticas. En el 2020, resulta que el CIP tiene que utilizar la cláusula A, que es contra todo riesgo y es mucho más cara. ¿Ok? Y el CIF, costo seguro y flete, puede usar la cláusula C del Instituto de Londres. Pero recuerden, si el comprador le dice al vendedor, quiero un CIP, pero no me hagas pagar esa cláusula tan cara, ponémela en C. ¿Se vale? Sí, señores, se vale. Pero tiene que quedar por escrito. Los Incoterms se dividen por letras, en realidad. El Incoterm E, ex fábrica, el vendedor, como les decía, entrega en el propio local y la obligación para el comprador es mínima. Mínima. ¿Verdad? Perdón, para el vendedor es mínima, para el comprador es máxima. Es importante recordar lo que les dije ahora, aunque yo sea el vendedor que no tenga ninguna obligación con ustedes, si ustedes no tienen cómo hacer una declaración de exportación, yo podría aceptar hacerla, pero ¿a quién le transfiero lo que me costó? Al comprador. Simplemente el comprador. En la letra F, están E, F, D, I, C, las letras de los Incoterms, y se agrupan por letras. Básicamente, el vendedor entrega la mercancía a un transportista estipulado por el comprador. Vean qué interesante, el vendedor no contrata el transporte, lo contrata el comprador, y el comprador le dice, mira, te va a llegar la empresa tal con un contenedor para que me cargues allí. Y a partir de allí, el vendedor entregó. Ahora vamos a ver dónde transfiere el riesgo. Pero lo importante aquí es que lo que ocurre después de que el vendedor hace esa entrega, ya no es su responsabilidad. Pero, ojo, en FCA puede ser que el transporte llegue a la bodega y allí se cargue. O puede ser que yo le pida, acuérdense de Amazon y la bodeguita del casillero, FCA, ¿se acuerdan? Puede ser que yo le pida, llévemelo hasta la bodega de mi transportista porque ahí lo voy a consolidar porque yo no tengo un contenedor completo. Entonces, en ese instante, cuando yo llego allí, a esa bodega, vean qué interesante, cuando yo llego a la bodega, lo dejo en la bodega cargado, es decir, el de la bodega tiene que descargarlo. Pero, en el FCA, en donde efectivamente, hay una persona con un micrófono abierto por ahí, en el FCA, cuando me llegan a recoger a la bodega, yo sí tengo como vendedor la obligación de cargar. Sí. Bien. Preguntó, hay un micrófono abierto, colegas, por ahí. Que por favor lo cierren. Gracias. Bien, en la letra C, que es CFR, CIF, CPT y CIP, vean que en la letra C están los únicos dos Incoterms que involucran un seguro. En el CIP, con la cláusula A, la mayor contra todo riesgo, y en el CIF con la cláusula C. Aquí el vendedor también contrata el transporte, pero no asume los riesgos de pérdida o daño o cualquier costo adicional luego de que lo carga.
simplemente lo carga y se fue. Y ahí, a partir de ese momento, el comprador asume el riesgo, pero el responsable de pagar básicamente el transporte, que obviamente se lo va a transferir al comprador, es el vendedor. El vendedor coordina con el transporte para el... ¿Cuál es aquí el chiste de este Incoterm? Bueno, pues, procurar que si al comprador le urge la mercancía, el vendedor va a querer pagar el flete más barato, entonces lo va a mandar para que dure la vida entera. ¿Por qué? Porque quiere tener una ganancia mayor. En los términos D está el DAP, el DPU y el DDP. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos para llevar la mercancía al lugar convenido. Ojo, aquí ya tiene una enorme responsabilidad el vendedor. Todos los gastos y riesgos completos. ¿Hasta cuándo? Entrega. Recordemos esto. Tenemos 4 Incoterms que son exclusivos de transporte por mar y aguas fluviales. Y el resto de los Incoterms pueden utilizarse en cualquier modo de transporte. Por agua, por río, por lago, por tierra, por aire, por ferrocarril. ¿Bien? Es importante que sepan eso, porque entonces algo que viene terrestre no puede venderse FOB, ni CIF, ni FAS, ni CFR. Bien. Recuerden que les hablé del FCA, que puede ser aéreo, puede ser terrestre o puede ser por ferrocarril. La diferencia importante en el FCA, y siempre recuerden que si es FCA, fábrica del transportista, y fue un contenedor completo, simplemente el transportista llegó y el vendedor le cargó. Pero si es FCA, bodegas del transportista o del consolidador, el vendedor no descargó, solo lo puso allí y el consolidador fue el que tuvo que descargar el medio de transporte. Vamos a entrar uno a uno aquí respecto a las responsabilidades del exfábrica. Como van a tener la presentación, voy a concentrarme en lo más importante de esto porque ya lo hemos tratado. Recuerden, aquí la obligación del vendedor es mínima y la del comprador es máxima. Pero el momento en que se transfiere el riesgo es en el momento en que se acepta la entrega para iniciar la carga. El comprador llega o su representante dice, sí, está bien, ya vi lo que voy a cargar, gracias. Firma y ahí el vendedor no tiene ninguna obligación. Sumamente importante. Multimodal, todo tipo de transporte. FCA ya lo vimos en detalle, los 2 momentos en los cuales el riesgo se transfiere, así que no lo voy a repetir, pero aquí podría haber un poquito más de responsabilidad para el vendedor. En el libre al costado del buque, ¿qué es lo importante aquí? Lo medular aquí es que el comprador le diga al vendedor cuándo va a estar el barco en el puerto, para que en el cut-off, que es el momento en el cual se acepta que llegue al muelle ese contenedor, pues vaya llegando el transportista. Vamos a decirlo sencillamente. Si el barco llega un viernes y el cut-off es el viernes a las 10 de la mañana porque el barco se va a las 10 de la noche, mi transportista tiene que llegar antes de las 10 de la mañana para que lo dejen entrar al puerto y lo puedan cargar en la noche. Entonces, esa comunicación perfecta que tiene que haber entre el comprador y el vendedor de cómo se van a coordinar las cosas son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque digamos que no le dio esa información al vendedor. Ojo, ojo. Y el vendedor le había vendido CIF, por ejemplo. Entonces, recuerden que el riesgo va más para adentro, o DAP. Entonces, el riesgo terminaba cuando llegaba al lugar de entrega, sea en el país exportador o en el país importador. Y no le dio la información y hay un reclamo. ¿Quién creen que es el responsable de si se pierde la mercancía? A pesar de que se decía que el responsable era el vendedor, pues el comprador, por no darle la información correcta al vendedor y causar pérdida de la mercancía. ¿Ven qué interesante? En el caso del FOB también es exclusivamente marítimo y aquí ya no está a la par de la borda, sino
adentro en el barco, pasada esa borda. No está al costado, está pasado. Entonces, todo lo que ocurre entre esto y esto ya ha ocurrido que se cae en el mar, pues es culpa del vendedor. Bueno, no es culpa del vendedor, pero lo paga el vendedor. Pero si una vez que está pasada la borda, en el trayecto el barco se hunde, no es responsabilidad del vendedor, es del comprador. Y eso es sumamente importante. La transferencia de riesgo marca muchos costos también, señores. El FCR es en el puerto de destino. Aquí ya es más allá. Ya no solo lo montó, sino que cubrió todo hasta el trayecto. Pero imagínense que lo interesante es que la obligación de entrega se cumple cuando llega al puerto de destino, pero el riesgo se transfiere cuando quedó a bordo del buque, igual que en el fondo. Es importante ese detalle. En el SIP, que es el costo y seguro pagado hasta cierto momento, ¿verdad? El riesgo se transfiere en el punto convenido en un lugar de exportación. Si yo dije que lo iba a exportar, por ejemplo, en el puerto de Miami, bueno, yo te voy a decir, ¿como en cuál puerto? Porque Miami tiene 3 puertos, ¿cuál de los 3? Pero si yo no le digo, el vendedor puede perfectamente decir, lo voy a poner donde yo quiera. Y viene el comprador y me reclama, usted no me dijo, yo lo puse donde yo creí. Es que yo no sé dónde está esa mercancía, se perdió, nunca salió, perdóneme, pero yo no recibí usted instrucciones precisas de que yo lo puse donde yo creí que debía ser. Bien, eso es importante. En el CIF puerto destino, misma cosa. Si hay un país que tiene 5 puertos y yo no digo en cuál, el vendedor va a decir, lo mando a tal. Se acabó. Si el comprador no dio su información, otra vez el vendedor lo va a poner donde él crea que podría ir. Las obligaciones normales siempre son la factura, recuerden el BL, certificados sanitarios, etcétera, todo lo necesario del vendedor siempre al comprador. Recuerden que en este Incoterm, la cláusula que se va a poner es la cláusula C, que la cláusula A va en el CIP, CIP. Bien, el CPT es el transporte pagado hasta, y hasta le falta algo más. Todas las Incoterms tienen que tener un apellido, que es el puerto, el lugar preciso. Deben ser absolutamente detalladas para que no se pierda la carga y también para que no pierdan plata, porque recuerden, si el vendedor no recibe del comprador las instrucciones, entrega donde mejor quiere. ¿Cuándo se transfiere el riesgo? Cuando se carga en el transportista. En el primer transportista, imagínense que hubiera un trayecto en donde yo agarro un contenedor, lo cargo. Aquí ya transferí el riesgo. Pero resulta que ese contenedor después se montó en un ferrocarril para llegar a un puerto. Y después en el puerto se montó en el barco. Y cuando llegó al otro lugar, se montó otra vez en un ferrocarril para llegar a otro lugar. Y de allí en un camión, en un flat track, para que le llegara al comprador la mercancía. El riesgo se transfiere cuando se entrega al primer transportista. Lo que les quiero decir es que si solo hay un transportista tampoco hay tanto problema, ¿no? Pero al primer transportista, si cuando estaba en el ferrocarril pasó algo, no es responsabilidad del vendedor. El caso del DPU es entregada, descargada. Y es súper importante esto. ¿Por qué? Porque en este caso el vendedor tiene que entregar ya descargado en donde le digan. Otra vez, donde le digan puede ser un almacén fiscal, una bodega de un intermediario, una bodega de administración de inventarios, una bodega del comprador, etc. Pero lo importante es el riesgo. ¿Cuándo se transfiere? Eso va a ser directamente en el punto de entrega. En ese momento se va a transferir el riesgo y se va a considerar entregada, correctamente entregada. Hay otra que es idéntica, la única diferencia es que yo entrego en el lugar de destino, ¿verdad? Pero, ¿qué? ¿Descargada o sin cargar? Sin cargar en este caso. Por eso es lo contrario de la anterior. Pero le agrega una cosa peligrosísima este Incoterm al vendedor, que es entregada a derechos pagados, pero los derechos no los tiene que pagar el vendedor en sí mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el comprador tiene que presentarle todas las facilidades para que el vendedor los pueda pagar, pero se supone que ya el vendedor los cobró cuando hizo el contrato de compraventa. Si no los cobró, va a tener que pagarlos el comprador.
Y en ese caso, entonces es mejor el Incoterm anterior. Es importante este detalle, porque se entrega descargada y si, por ejemplo, imagínense que el comprador no le entregó, como es el consignatario, tiene que entregarle los documentos y todo para que haga el trámite para importar la mercancía, pero si no le entregó todos los documentos y ya descargada la mercancía o no descargada, porque todavía no la podía descargar porque, por ejemplo, estaba en el puerto y lo quería hacer anticipado, todos los costos de bodegaje que incurre esa mercancía, porque no le puede pagar impuestos el vendedor, se los va a trasladar al comprador. Es muy importante. Y la última, encontrarme que es el entregado de derechos pagados, realmente, es la que tiene mucho más obligación del vendedor y otra vez el comprador tiene que ayudarle. Tiene que ayudarle a hacer todo el pago de los impuestos, es decir, darle toda la documentación para que despache. En este caso, lo peligroso, fíjense ustedes, es que podría ser que el vendedor pague los impuestos a nombre suyo, es decir, que tenga una empresa constituida y lo paga. Y entonces en ese caso después se lo entrega al comprador. Y eso es peligroso. Entonces otra vez tiene que decirle al comprador, usted me lo entrega a derechos pagados, pero va a hacer la declaración a mi nombre, que soy el comprador, para que yo no tenga que pagar 2 veces, ¿verdad? Los montos y no tenga que pagar 2 veces los costos específicos. Bien. Eso sería, colegas, y ahora abro a todas las preguntas que me quieran hacer. Con todo gusto, pueden hacerlas por el chat. Voy a fijarme en el chat porque por allí ya veo que hay algunas preguntas, bastantes preguntas. Y si no, comiencen a escribir las que necesiten porque están bastante más atrás. Adelante, les doy el tiempo para que hagan las consultas del caso. Con toda confianza. Lo que quieran preguntar. Menos la edad, eso no se le pregunta nada más. No, mentira. Adelante. Lo que tienes que hacer es, démele micrófono aquí al doctor. Margarita, ¿me escuchas? Sí, señor. Fuerte y claro. Ok. Gracias. Mira, fíjese que hace ahorita con la pandemia, sabes que hay muchas de las empresas que las empresas, la aerolínea realmente está perdiendo bastante. Entonces, hay muchas de esas aerolíneas que hacen vuelos charter. Y esos vuelos charter lo que han hecho es que han quitado los asientos y básicamente se dedican ahora a traer carga. Claro, traen carga y ni siquiera se hacen auxiliares de la función pública aduanera. Entonces, escuchándote lo que decías con si depende te ponen el seguro o no, pues resulta que una de las empresas, o sea, voy a omitir el nombre por prestigio a ella, una de las empresas se dedicó a traer una carga que era para bioseguridad. Resulta que la carga, ellos solo la fueron a tirar en pista. Yo tenía que tener el manifiesto 2 horas antes de que eso sucediera. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? O sea, realmente me fui por Incoterms y les pregunté, bueno, ¿cómo está la negociación con ellos? Porque yo lo que hice fue que mandé todo para levantar la percepción de riesgo, mandé todos los perros posibles que había para revisar que venían a carga, ¿no? Claro. O sea, era un tema de seguridad que tenía que reaccionar. Sí, señor. Resulta que obviamente procedía a meter el grupo de antinarcóticos, el grupo también de la policía e incluso la fiscalía para suspender el proceso y no iniciar un ciclo aduanero. Pero ellos me dicen que ellos contrataron con una línea aérea, creo que logísticamente lo hicieron en Colombia. Colombia contrata a México y México trae la carga. El tipo que recibe es un banco y me dice, yo no sabía. Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Cómo a través de las negociaciones de los Incoterms puedo reaccionar yo? Yo mandé a pedir los contratos. Uno de los contratos decía puesto en aduanas. Y precisamente por eso fue que yo reaccioné y le digo, ¿cómo se pone usted a dar un negocio que usted no es parte de una cadena logística y no está autorizado para hacerlo? Claro, ellos querían que yo les generara el manifiesto. Y ahí les dije, ¿por qué se lo voy a hacer? ¿Ves? Claro. Entonces, ¿cómo ahorita con el tema el pandemic issues que hay ahorita, ¿cómo podemos nosotros evolucionar disruptivamente en ese aspecto y poder decirle a ellos? O sea, yo lo que hice fue tirar un comunicado y decirle a todas las líneas aéreas que se dedicaban
a vuelos de personas y que ahora van a traer carga, pues deberán de registrarse con nosotros. Pero, o sea, me quedé con esa espinita. Perfecto, excelente. Bueno, primero que nada, habría que ver, pues ese Incoterm fue básicamente entregado en aduanas, ¿verdad? O sea, probablemente era un entregado descargado, ¿no? Que fue el penúltimo caso que vimos, ¿no? Ahora, una cosa importante es cuál fue el término de transporte. O sea, el término de transporte, si se lo tiraron en la pista, ¿verdad? Fue puerto a puerto. O sea, o tal vez podría perfectamente ser ese CPT, ¿verdad? Entregado hasta tal lugar, ¿no? Pero aquí el transportista lo que hizo fue que cumplió con su contrato de transporte. Y en el Incoterm, porque aunque la mercancía, y es una cosa muy importante, aunque la mercancía no tenga un precio porque sea un directo humanitaria, tal vez no tenga un Incoterm porque no me dieron ciertas cosas, o tal vez sí, pero sí que va a tener un contrato de transporte. Y eso le puede dar a usted una pista importante. El hecho de que venga un sujeto no autorizado, no reconocido como auxiliar de la función pública a querer hacer una operación y querer tirarle a usted toda la responsabilidad, ¿verdad? Solo si se consagra en una legislación de emergencia, en una legislación de contingencia, y aquí lo importante de decirle es que como banco le vamos a dar bastante apoyo a Honduras este año en estas cuestiones de procesos de contingencia, al país específicamente. Pronto lo vamos a contactar por eso, porque con buenas noticias, porque hay que regularizar eso. Porque mire, así como viene la ayuda humanitaria, viene cualquier cosa ilegal por ahí. Y le meten, a usted le dicen que son tantas cajas con mascarillas y entre las mascarillas vienen otras cajas con cigarrillos, con celulares, con lo que usted, porque eso es ayuda humanitaria. Y entonces le disfrazan, en la emergencia hay un montón de gente que gana en este desorden. En este sentido, la prenotificación de esa mercancía tiene que ser obligatoria. Usted no lo va a parar, pero aquel que está haciendo este proceso, si no lo hizo bien, como debía de hacerlo, pues va a tener que buscar a alguien. Va a ser un endoso para que ese alguien se haga cargo por él. Pero usted no puede hacerse cargo por labores que usted por ley determinado son de un tercero, a menos que en la pandemia hay una regulación que diga va a venir mercancía que no está registrada en salud ni en esto que lo otro, entonces la aduana va a tener que dejarla pasar. Pero eso no quiere decir que el que la transporta y el que la va a ingresar no puede estar regularizado. Tiene que estar regularizado al menos el agente aduanero que lo haga. Entonces, en ese caso hay que, si vienen desviados de lo que la legislación manda, hay que mandarlos otra vez a encuadrarlos en la legislación para que la aduana no tome responsabilidades que no le tocan. A la aduana le toca controlar lo que sus auxiliares hacen, no hacer lo que los auxiliares hacen, porque pasa gracias a que se vayan todos, y lo hace toda la aduana, como hace 150 años. Bueno, no menos, como 100. ¿Okay? Entonces, el asunto es que los auxiliares de la función pública se crearon para eso. Entonces hay que encauzarlos de nuevo. No sé si con eso le respondí más o menos a su pregunta. Voy a contestar una de Bianca Mendoza que dice que en vista de que algunas empresas adhieren sus contratos a las condiciones de compraventa RAFTD, que son las definiciones americanas de comercio exterior revisadas, de forma alternativa a las Incoterms, conforman esta sustitución válida y legal de los Incoterms, considerándose adecuadas para las operaciones de compraventa internacional. Las Incoterms no son legales ni obligatorias. Recuerden que si estas regulaciones se incluyeron en el contrato de compraventa o fueron pactadas por un comprador y vendedor, llámense RAFT o llámense CEPER o llámense cualquiera otra, al momento de traspasarlo a un contrato de compraventa cogieron valor legal. Entonces, lo que está allí tiene un valor legal para las partes y representa obligaciones y derechos para ambas partes, y por consiguiente, entre esas obligaciones, ustedes van a poder identificar cuáles obligaciones entran dentro de los pagos que deben de sumarse al valor de transacción, al precio de la mercancía. Si hay una obligación de un flete interno, en esas, te suma el flete interno, provenga de donde provenga. Si hay una obligación de pagar un cargo, usted lo pone allí. Si hay una obligación de pagar, por ejemplo, de los tanques de oxígeno, tal,
usted lo pone allí. Y es lo mismo, no va a sustituir a la Incoterm. Cada parte puede pactar como quiera. Tal vez se parezcan, tal vez no se parezcan. La cosa es que cuando haya una disputa, ahí sí, cuando haya una disputa, si estas normas, RAF, las definiciones americanas, no tienen cláusula de disputa, van a tener que irse por la vía legal normal de derecho comercial privado. Entonces, es importante, pero sí tienen la cláusula en todo caso. Bien, las Incoterms sí ya se están aplicando en Honduras. Mire, sí, porque, a ver, en realidad las aplican los compradores y vendedores, y al ser obligatorias, cada vez que alguien dice CIF, nadie puede decir CIF según la Incoterm del 2010, porque ya esa no está vigente a nivel de cláusulas, pero alguien podría decir eso y ponerle un contrato de compraventa y decir, como les dije, póngame la cláusula A en el CIF y no la C, o póngame la cláusula C y no la A en el CIF. Podría, perfectamente. ¿Okay? Un ejemplo, cuando la carga viene en transporte marítimo a un país vecino y luego toma un transporte terrestre hacia el destino. Eso es un transporte multimodal, pero tengo que hacer una pregunta, Marcos. Si ese país fue un puerto guatemalteco y después llegó en tránsito internacional, es un régimen. Si se nacionalizó en Guatemala y vino a Honduras, ¿verdad? Con una fiducia, es otra cosa. Ahora, si vino por un puerto nicaragüense y después se desplazó, no hay ningún problema. Y son toneladas de los casos, Marcos, de lo que usted me está preguntando, porque recuerde que El Salvador y Nicaragua sacan mucha carga por puertos hondureños, por Puerto Cortés, y meten mucha carga por Puerto Cortés, entonces usan la multimodalidad. Habría que ver cuál es la modalidad de transporte, porque muchas veces la línea naviera llega hasta Cortés y otra empresa de transporte que no tiene nada que ver con la línea de transporte que lo trajo marítimo, toma el transporte. ¿Por qué? Porque tal vez fue un CIF, tal vez fue un CPT, que cortaba allí. Recuerden, lo cortó en Honduras y otro transportista se hizo cargo. Entonces, cuando, por ejemplo, si vamos a poner un mal ejemplo, pero digamos que algo que va hacia Honduras llegó a Nicaragua, ¿no? Por vía marítima, por Corinto, y se fue por vía terrestre hacia Honduras, ¿ese inland freight usted lo tiene que sumar en el valor aduanero? Sí. Simplemente sí. Hasta que llegue, recuerde lo que dice la teoría de valor aduanero del artículo 7º, hasta el puerto o lugar de introducción al país de importación. Allí cortan los gastos, ¿bien? De transporte. Otros gastos que trascienden en ese momento, pero eso es otra charla distinta. Bien, ¿se pueden comprar los dos seguros, el de la unidad y el de la mercancía? El de la unidad normalmente no lo va a comprar el comprador. Ahora, recuerden que hay Incoterms en las F, donde el vendedor es el dueño del transporte. Entonces, claro que probablemente lo va a asegurar. Pero el comprador no va a asegurar un transporte del vendedor ni un transporte de un tercero. O sea, el vendedor no va a asegurar el barco donde llevan las cosas, ni el comprador va a pagar por el seguro del barco. ¿Podría? Claro que puede. ¿No? Es que todo es posible. La cosa es cuánta platita tiene usted para asegurar un transporte más grande y si vale la pena, ¿verdad? Vamos a ver. Con gusto, Bianca. Vamos a ver. Bueno, pues esas son las preguntas por ahora que tengo por acá. Y en realidad, bueno, viene Ricardo Amador y me pregunta qué sucede cuando el vendedor emite sus facturas con valor CIF y el transportista en el documento de transporte emite un valor mayor. Este se debe incluir en el valor de aduanas, o sea, se debe tomar únicamente el valor de factura. A ver, el 94% de los valores que se declaran a nivel mundial se hacen con el método 1, que es el método del valor de transacción o el precio de factura ajustado. Entonces, esto depende, porque aquí está Ricardo diciendo facturas con valor CIF. Entonces, yo voy a asumir que vino en un barco, y lo trajo hasta el puerto, lugar de introducción, digamos, Puerto Cortés, ¿verdad? Y el documento de transporte, el BL, emite un valor mayor. ¿Podría emitir un valor mayor? Sí, porque recuerden que una cosa es el Incoterm, que corta allí, y otra cosa es que probablemente el transportista marítimo también hace la porción terrestre del país exportador y la porción terrestre del país importador. O que además el BL incluya el THC
los cargos de la terminal de transporte. Entonces, perfectamente puede ser un flete marítimo más caro que lo que viene reflejado en la factura. Perfectamente. La cosa es ajustarlo y pedir la orden de compra por la carta de navegación. Vamos a ver. Según el Icotern, los gastos incurridos deben ir desglosados en la factura comercial obligatoriamente. No, no. Es lo normal. Vamos a ver, si un vendedor está haciendo gastos a nombre del comprador que originalmente no le tocaban, puede ser que el comprador diga, mira, yo quiero que me los desgloses, porque quiero saber cuáles fueron los que vos pagaste y cuáles son los que me estás cobrando a mí. Pero un vendedor con un colmillo móvil así, como de morsa, le va a decir, este es el precio lump sum, esto fue lo que yo pagué, y usted no va a decir, no va a poder especificarlo. Pero el comprador puede exigirlo, pero no es una obligación del vendedor. Es simplemente lo que pacten. Les voy a poner aquí mi correo electrónico para que cualquier cosa, yo quedo muy atenta a lo que ustedes quieran preguntarme. Porque seguramente después de que hagan el video y toda la cosa, después de que les, digamos, digieran este montón de información que me han honrado y permitido darles, les van a tener otras dudas y por favor, con toda la confianza, escríbanme. A mí me encanta. Yo vengo de una familia de queridos profesores y nos fascina esto, así que para honrar a mis abuelos y mis padres, ahí estamos. Julio Corrales dice, viene una mercancía vía marítima amparada en un BL para Honduras. ¿Para Honduras dónde? Si viene en un BL solo puede venir a un puerto porque vino marítima. ¿Bien? ¿Y en cuál puerto? Si estuvieran dos, pues no, Cortés, digamos, ¿no? Para Honduras, pero esta descarga en El Salvador y es trasladada a una zona libre del Salvador, me imagino. La mercancía es descargada en la zona libre, mas no nacionalizada. Claro, porque está en un régimen extraterritorial o un régimen suspensivo, depende como del jurista que le pregunten. Mas no nacionalizada. Luego se cargan en un medio terrestre consolidado con otras mercancías, ¿ok? Con otras mercancías hasta Honduras. El BL, ¿dónde corta? Bueno, en el primer lugar de introducción al país de importación o en la zona libre, si es que era puerta a puerta, si el término de transporte. El BL era puerta a puerta, va en la zona libre. ¿Por qué? Porque resulta que ya se descargó. Si usted me dice que se descarga, ya en ese momento el transportista, solo, a menos que fuera loco, se queda esperando para consolidar, ¿verdad? Porque probablemente va a ser otro transporte, pero podría ser que el transportista fuera el mismo consolidador. ¿Ah? En este caso, si fuera, por ejemplo, un consolidador, un NVOCC, un NVOCC, un Non-Vessel Operator Carrier Container, básicamente va a esperar, pero probablemente no, probablemente fue un segundo transportista. Usted tiene que averiguar si fue un segundo transportista, pero jamás puede aceptar el valor del BL cortado hacia esa zona libre del Salvador porque hubo un flete interno, ¿bien? De esa mercancía. Ahora, también tiene que ver si hubo una transferencia, porque ahí podría ser que la zona libre fuera del vendedor, por ejemplo, o del mismo comprador, y entonces, o de una empresa relacionada con el comprador para ponérselo más complicado. Entonces ahí ya hay vinculación, o podrían haber precios de transferencia, ¿verdad? Entonces ya se conforman otras cosas. Es una muy buena pregunta y un caso lindísimo para estudiarlo, y ojalá que lo podamos hacer algún día. Ahora, ¿necesito un nuevo manifiesto de carga? Sí, porque ya descargó, entonces para sacarlo iría una carta de porte, ¿ok? Y si debería sumar otros gastos, aunque la factura venga CIF. Sí, correcto, porque recuerde que si la mercancía venía originalmente para Honduras e hizo una escalada, comienza a sumar gastos. Incluso le voy a decir una cosa, todos los gastos de descarga, de manipulación, de reconsolidación, todo se suma al valor aduanero, todo, porque no ha llegado a Honduras todavía. Usted los va a cortar cuando ya pase por la frontera, dependiendo de por dónde vaya a entrar. Si es por Amatillo, probablemente, pues entonces por ahí, por Ancho Quemado, no sube ese contenedor ahí, pero sí, efectivamente. En los vehículos que se compran en subasta, ¿qué Incoterm debería utilizar? A ver, cuando usted le compra a alguien una subasta, hay un vendedor.
o el Estado. Depende. Probablemente cuando usted compra en subasta, no se van a encargar de mandarle el vehículo hacia el país de destino. Seguramente lo compran algún representante, algún broker, alguien que representa. Hay broker de comprador y hay broker de vendedor. Entonces un broker probablemente, si ese es el caso, le compra el vehículo en subasta y tal vez tu pregunta está relacionada a qué es lo que yo tengo que sumar. El caso de los vehículos es delicado porque los vehículos tienen su presupuesto de valor, digamos, a nivel de la legislación de cada país. Hay un valor nominal que cada país pone, un caso especial, pero realmente aquí lo que a usted le tiene que interesar es ¿cuál va a ser el contrato de transporte? ¿Qué va a incluir el contrato de transporte? Probablemente agarrar ese carro que usted compró, ese vehículo, y llevárselo a Honduras. Entonces, probablemente no me dio un Incoterm. Digamos que el vendedor de esa subasta le diga, sí, yo se lo pongo en Honduras, no se preocupe. Bueno, depende de donde usted lo quiera. ¿Lo quiere en Tegucigalpa? ¿Lo quiere en Cortés? ¿Dónde lo quiere despachar? ¿Lo quiere en un almacén fiscal? ¿Verdad? Y entonces usted le va a decir a él, CPT, pagámelo hasta tal punto, a un almacén fiscal en Puerto Cortés o en San Pedro Sula. Y hasta ahí se lo lleva el Incoterm. Pero si usted lo quiere hasta Puerto Cortés y de ahí usted se encarga, pues sí. Ahora, si lo trajo aéreo, pues ya hablamos, ¿verdad? Pero mejor si lo trajo aéreo, mejor compres el carro nuevo allá en Honduras, porque es muy caro el flete. Pero bueno, esa es un poco la idea, pero si tiene más dudas de esto, por favor me escribe. Debido a la entrada en vigor de los Incoterms 2020, los anteriores Incoterms no subsisten, pero recuerde, Bianca, que ninguna obligación no es una frase lapidaria. Yo podría llegar y hacer un mix y poner más o menos obligaciones, pero hoy en día, cuando alguien pone Incoterm, se presupone que es Incoterm versión 2020. Se presupone, pero no es algo, o sea, que alguien pueda llegar y decir, no, es un Incoterm 2000 o 1990. Está difícil, pero podría ser. En una corte es debatible, o en un litigio debatible. Si una mercancía según factura es CIF San Lorenzo, pero fue descargada en Corinto, en otros gastos, caramba, es que el CIF corta donde fue descargado. Perdonen mi ignorancia, pero San Lorenzo ¿es terrestre o es puerto, doctor? Es puerto. Ah, bueno, perdón, me va a jalar la mecha mi papá, que es hondureño, que es de la Ceiba, pero se me fue. Ok, entonces si es puerto, recuerden, si es CIF San Lorenzo, pero fue descargada en Corinto, una de dos, o se equivocó el transportista y tiene que solucionarlo, ¿verdad? O el comprador nunca le dijo que era Corinto o que era San Lorenzo, y entonces el vendedor lo mandó a San Lorenzo, ¿bien? Pero si la factura es CIF San Lorenzo, quiere decir que sí hubo un pacto. Entonces ahí el problema es de él. ¿Quién? ¿Vendedor o comprador? ¿De comprador? Exactamente. ¿Reclamarle a quién? A la naviera, que se lo dejó donde no era. Los gastos, ¿qué hace la aduana? No, pues ya llegó a Honduras. Todo lo que pasó de San Lorenzo a Corinto, a donde sea, ya usted no lo puede incluir dentro del valor de transacción, porque ya llegó al primer lugar de introducción al país de importación. Entonces no tiene que incluirlo, pero si es un reclamazo. ¿Cómo podemos detectar si un vendedor o comprador está omitiendo un tipo de costo o transporte o seguro y qué documentos se pueden solicitar al declarante en cuyo caso que se observe está omitiendo flete y ese costo, cómo lo determinamos? Y también cómo se determina si un costo de flete que están declarando es muy bajo. Excelente pregunta. Miren, realmente usted tiene que tener la carta de navegación, la orden de compra. Pídale la orden de compra. Pide el booking también. El booking es algo que se da antes del BL, que es la prueba de que ya se cargó. El BL ya ahí lo tiene. Usted le puede pedir también a la naviera, perfectamente tiene la potestad, como van a decirle, desglóseme este flete. Entonces, si usted ve en la orden de compra de que aquello salió, vuelvo a repetir el mismo caso, de Carolina del Norte, pero el contrato de transporte era puerto a puerto. Quiere decir que el vendedor seguramente se encargó de llevarlo hasta el puerto. Hay un inland que le está faltando, un flete terrestre que le falta allá en Estados Unidos, por ejemplo. O si fuera en Chile, lo mismo, ¿no?
o si fuera en Brasil lo mismo, o en Europa lo mismo, ¿ok? Entonces, usted pide la carta de navegación, la orden de compra. Por otro lado, ¿cómo lo determina? Mire, los fletes varían mucho, depende de dónde vengan. Hay algo que se llama el peak season, que es los picos de la temporada, que es cuando usted consigue un contenedor que en una temporada baja en el valle lo consigue en $1,500 de Shanghai, en el peak season tiene que pagar $4,700 de flete. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Entonces depende, porque un flete puede ser grande, o sea, puede ser muy oneroso o muy barato, dependiendo de la temporada. Lo primero que tiene que averiguarse es de dónde viene y más o menos qué fletes se están pagando. La forma más simple y sencilla, métese en las páginas web de la naviera que se trata y cotiza. Y después, si el flete que a usted le están declarando es muy bajo, usted tiene que decir por qué es muy bajo. Entonces, probablemente el comprador le diga, bueno, yo compro 4,700 contenedores al año, entonces me cobran 3 pesos y un banano por cada contenedor, tengo ese superprecio y usted tiene que aceptarlo, ese precio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aceptarlo? Porque en el GATT, después, cuando fue la OMC, el artículo 7 cambió de un valor teórico, ¿verdad?, a un valor de buena fe, el valor de transacción, que es el efectivamente pagado, no el teóricamente pagado. Entonces, al cambiar el criterio de valoración de antes de la valoración de Bruselas al nuevo sistema, pues entonces usted tiene, si le comprueban que eso pagó, eso pagó. Incluso, pídale, mire, por favor, dígale a su computador que me dé los pagos que le hizo a la naviera por ese flete, por ejemplo, o que me dé los pagos que le hizo a ese vendedor. Y lo ve. Es que no hay pierde. Ellos, o sea, usted empieza de atrás hacia adelante y le pide a todo mundo pruebas de lo efectivamente pagado. Y si no le suena, no se preocupe. Pasa al segundo valor, al segundo criterio. Usted tiene 6, 7 criterios de valoración, dependiendo de los que se switchan, para poder valorar una mercancía. Pero vuelvo y le repito, en el 94% de las ocasiones en el mundo, usted tiene mucha información para poder ajustar. Pero fíjese, igual que cuando uno ve si un valor, le están declarando un valor de un bien, si es alto o bajo, métase a la página web del que lo vende a ver para un vendedor libre, un comprador de libre competencia, más o menos cuánto cuesta, y después determina la diferencia entre el comprador de libre competencia y ese comprador que puede ser un comprador muy asiduo, o que compre mucho, o que tiene un contrato de entrega por mes, y entonces le dan muchos descuentos. Bien. La diferencia entre el CIF y el SIP en los Incoterm respecto a la cobertura. Perfecto. El SIP es multimodal. Y usted lo puede hacer SIP hasta el Tegucigalpa, si quiere. No tiene problema. Pero SIF solo lo puede hacer hasta San Lorenzo o hasta, en este caso, Puerto Cortés. Uno es exclusivamente marítimo y otro es multimodal. ¿Ok? Dice, no queda claro si el valor de flete reflejado en el documento de transporte es mayor al que está reflejado en la factura. Se toma el documento de transporte o el de factura, investigue, porque puede ser que el documento de transporte tenga un flete mayor porque le están cobrando un flete interno en el país de importación, en Honduras. Y un flete interno en Honduras puede costar entre $275 y $400, dependiendo para dónde vaya. Entonces puede ser que el BL le venga todo eso. Entonces usted le pide a la naviera que le desglose el flete interno. Si cuando le desglose el flete interno le da sensiblemente igual al flete que está en la factura, ya está, no hay problema. Fue el flete interno. Si no le da, entonces usted comienza a hacer preguntas. No sé si con eso le quedó claro, Edwin. Colegas, yo les agradezco mucho, ya estamos casi sobre la hora. Quiero de verdad reconocer su paciencia ahí conmigo y de verdad el honor que nos hizo el director de estar acá presente. Y pues ponerme a la orden, ya tienen ahí mi correo, disparen lo que quieran, yo les contesto lo que necesiten. Ahí estoy en contacto con muchos de los colegas y yo espero tener la oportunidad y el privilegio de saludarlos y por el momento un abrazo virtual para todos. Doctor. No me están dejando hablar ahí el doctor. ¿Qué pasó ahí? No tiene micrófono. Ya, hoy sí. Gracias, Rosana. Es que se me olvida darle clic a esto. Gracias, Margarita y Verónica. De hecho,
yo creo que podemos seguir hablando de aquí hasta la noche. Yo me quedé con muchas preguntas en la cabeza y yo soy sumamente curioso y te digo que ahí me vas a ayudar más adelante. Yo te voy a mandar un par de preguntas con esto. Y quiero agradecerles a todos por el interés y traten de aprovechar esto al máximo. O sea, Margarita nos está apoyando con esto, Verónica nos está apoyando con esto y es bien importante que sepan que entre más tecnifiquemos nuestro conocimiento durante la pandemia, mejores vamos a tener esta innovación disruptiva que necesitamos todos. Es evolucionar y aprovechar todas las oportunidades que tengamos ahorita para que salgamos victoriosos de esto. Gracias a todos y Margarita y Verónica, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo.